Una vez que hemos analizado lo que es la espiritualidad en general, podemos ahora adentrarnos a lo que es la historia de la espiritualidad. Si la espiritualidad implica este crecimiento, este ir hacia el absoluto y por lo tanto ir madurando, ir transformando la vida humanamente y espiritualmente, es decir, en el encuentro con Dios, a lo largo de la historia, dentro del cristianismo, pues ha habido diferentes modelos y diferentes eh, elementos que han ayudado precisamente a que el creyente se abra a la expectativa de Dios, para que el creyente viva profundamente unido con Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la historia de la espiritualidad, pues debemos de recordar que la historia es importante en cuanto que constituye un ejercicio fecundo para la vida del hombre, que le va ayudando precisamente para encontrar sentido a su vida. La historia es algo fundamental. Si bien hoy día la cultura posmoderna hace ver que la historia es algo absurdo, porque trata, por lo tanto, de evadir lo que era el pasado, ¿no? Tratando de ver que la historia, pues, es solamente una investigación absurda, estéril, de una pérdida de tiempo, vaya, ¿no? Porque, pues, finalmente es como una especie de anticuario, nada más es ver, ir coleccionando especímenes de museos, especímenes de cosas antiguas, de antigüedades, y ya. Y eso no es la historia, no solamente es la colección de cosas antiguas, sino la historia nos tiene que ayudar a ver, sí, lo que sucedió en el pasado, pero no como colección para ponerle en un aparador, sino para descubrir precisamente cuáles han sido las pautas en las que ha ido recorriendo la vida del hombre. Por lo tanto, la historia es importante en los tiempos, aunque algunos lo quieran desvalorar y quieran hacer ver que la historia no tiene ningún sentido, la historia es importante. La historia es un elemento estructurante de la propia vida del hombre, porque le ayuda a ver su identidad, porque lo que hoy somos, no es que somos porque sí, somos porque ha sido todo un largo proceso en la historia de la humanidad hasta donde llegamos. Y si lo aplicamos a la historia de la espiritualidad, bueno, pues lo que hoy hablamos de espiritualidad no lo hacemos de la nada, sino ha habido todo un proceso, una serie de itinerarios que se han dado a lo largo de la historia que nos permiten vivir hoy una espiritualidad, con sus situaciones negativas o positivas, pero nos han ayudado. Por lo tanto, la historia es valiosa no en cuanto que nada más vemos lo que pasó, sino lo que nos enseña para ver por qué estamos aquí, por qué hemos llegado a esto y qué necesitamos para seguir avanzando, para seguir transformando nuestra vida. Podemos decir que la historia es una maestra de la vida, porque nuestra vida la entendemos gracias a lo que ha ocurrido en el pasado y eso es algo primordial. Nos ayuda a ver el porqué del presente y al mismo tiempo nos ayuda a ver precisamente un punto de referencia para poder conocer el futuro, para poder ver hacia dónde proyectarnos, aprender de errores, aprender de aciertos y desde nuestro presente qué se puede proyectar. Por lo tanto, el estudio de la historia es algo importante. Y así como se estudia, por ejemplo, aquí en la teología, la historia de de la iglesia, ¿no? Para ver cómo la iglesia ha ido avanzando, pues dentro de esta historia podemos centrarnos en la historia de la espiritualidad, cómo dentro de la historia de la iglesia podemos nosotros abordar personajes o elementos primordiales que nos ayudan a ver cómo ha ido creciendo esta experiencia espiritual, este encuentro o esta búsqueda de Dios que se va requiriendo. Por eso en esta materia lo que vamos a ir viendo entonces es primordialmente pues algunas manifestaciones, algunos movimientos y por supuesto personajes emblemáticos de esta historia de espiritualidad cristiana que nos ayuda precisamente a conocer cómo avanzó la espiritualidad, conociendo obviamente contextos para entender la realidad de lo que se vivía, de lo que se necesitaba y cómo en ese contexto aparecen estos maestros de vida espiritual, o estas corrientes, estas tendencias de espiritualidad. Porque según la época, pues es también como la espiritualidad se va dando, como la espiritualidad va avanzando y cómo se va requiriéndose. Así entonces, recorrer la historia de la espiritualidad, pues nos ayudará precisamente a descubrir y a analizar cómo el creyente ha ido acogiendo a lo largo de todo este recorrido histórico y cómo lo ha ido profundizando y viviendo dentro de su vida interior, ¿verdad? Cómo le ha ido ayudando para transformar su historia. Por lo tanto, podemos decir que en esta materia pues vamos a ver básicamente, por un lado, los acontecimientos que suceden dentro de la iglesia de manera general, para ver cómo la iglesia, desde el ámbito espiritual, ha respondido a estas inquietudes, ha respondido a estas necesidades que son primordiales dentro de la vida eclesiástica.
Obviamente, esta historia de la espiritualidad tendremos que verla como una herramienta de análisis, porque no nada más es ver qué pasó, qué fecha, sino es qué pasó, qué dijeron y analizar su pensamiento para entender este itinerario espiritual que ellos van aportando, ¿no? Y van conformando, por lo tanto, esta experiencia de vida espiritual que es primordial. Además, cuando hablamos de espiritualidad y dentro de la historia, pues vamos a ver entonces todas las verdades que se van poniendo en juego dentro de la vida de la iglesia y cómo esto va ligado obviamente a la cultura y las expresiones propias que se van desprendiendo de esta realidad. Por lo tanto, ignorar la historia y por lo tanto ignorar la historia de la espiritualidad sería ignorar precisamente parte de nuestro contexto para entenderlo. Si bien existe una materia de teología espiritual, ¿no?, que se tendrá más adelante, que implica analizar lo que es la espiritualidad en general y cómo el sujeto, ¿verdad?, va creciendo y cuáles son los elementos que ayudan a esta vida espiritual, también tenemos que ver todo el recorrido histórico. Porque lo que hoy decimos, pues precisamente tiene todo un bagaje de grandes maestros de vida interior, de vida espiritual, que han ayudado a tener estos conceptos que hoy tenemos. Por lo tanto, no podemos nosotros ignorar estos elementos porque implicaría precisamente tirar por la borda todo lo que se ha ido teniendo a lo largo de la vida de la iglesia. Por lo tanto, quiere decir que al estudiar la historia de la espiritualidad nos tiene que ayudar precisamente no solo a ver curiosidades informativas, repito, sino nos tiene que ayudar a ver el camino clave del crecimiento de esta vida interior. Ahora bien, para empezar la vida de la espiritualidad cristiana, no vamos a empezar obviamente con la Sagrada Escritura, que tiene también sus elementos espirituales, se puede hacer una espiritualidad bíblica, ¿verdad?, y poder sacar los elementos, pero bueno, vamos a dejar de lado esa parte que se puede hacer, desde luego, ¿no? La espiritualidad bíblica, cuáles son los elementos de cada uno de los libros, etcétera. Y vamos a enfocarnos primordialmente en la capacidad de reconocer, ¿verdad?, las grandes etapas propiamente ya del cristianismo naciente, ¿no?, fuera del texto bíblico. Por lo tanto, la primera etapa que podríamos analizar dentro de la vida de la historia de la iglesia y por lo tanto dentro del pensamiento espiritual es precisamente la iglesia antigua y de manera especial la patrística, que nos va a ayudar y que nos va a ir dando los elementos primordiales para conocer y profundizar precisamente estas realidades que nos deben de ayudar a cada uno de nosotros. Ahora bien, recordemos que la patrística o los padres de la iglesia, ¿verdad?, como ustedes lo han visto ya en otros cursos, pues los padres de la iglesia son primordiales para entender los inicios de la iglesia. Son ellos los primeros grandes pensadores que nos ayudan a profundizar en el desarrollo dentro de la vida eclesial, dentro de lo que la iglesia va realizando y va viviendo precisamente. Podemos decir, ¿verdad?, a grosso modo, los 5 elementos principales de lo que son los padres de la iglesia, ¿no? Y entonces, recordemos que los padres de la iglesia son de entrada testigos inmediatos de la tradición. Es decir, después de los apóstoles, los más cercanos a la fuente de los apóstoles podrían ser los padres de la iglesia. Inmediatamente después de ello aparecen ellos y a partir de ellos se va forjando la tradición. Y son los testigos, por un lado, inmediatos y también podemos decir testigos privilegiados de esa tradición. Porque son los primeros que van dando luces dentro de la vida de la iglesia para conocer esta realidad. En segundo lugar, podemos nosotros apreciar que los padres de la iglesia son hombres de la palabra, puesto que el centro de la fe, el centro de su oración, de su vida, pues parte precisamente de la palabra de Dios. Su reflexión parte de esta realidad. Son los primeros teólogos, podemos decir, y su teología va a partir de lo que están haciendo, tomándolo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y por supuesto involucrándose en el mundo en el que ellos se están relacionando. En tercer lugar, podemos ver que sus escritos expresan la conciencia de originalidad del cristianismo con respecto a otras religiones y en primer lugar respecto al judaísmo, ¿no? O sea, hay una originalidad de parte de ellos, que se desprenden totalmente de toda la cultura y de todo el ambiente pagano que existía. Y por otro lado, por supuesto, de los judaísmos, tratando de adquirir su propia identidad delante de lo que el judaísmo está presentando, ¿no?, de lo que el judaísmo quiere presentar. En cuarto lugar, podemos decir que ellos son maestros y promotores del progreso dogmático, ¿no?, divinitario, cristológico, antropológico. O sea, ellos son los primeros grandes teólogos, por lo tanto ellos son los que van a impulsar en los primeros siglos
todo el desarrollo de la teología y por lo tanto, sobre todo en estos ámbitos, trinitario, dar la razón de cómo ser monoteísta y al mismo tiempo tres personas, ¿no? Y de todo ese bagaje trinitario como se ha visto ya en las materias de Dios revelado en Cristo, ¿no? El misterio de Cristo en sí mismo, pues ellos son los primeros que han revelado y dado a entender precisamente esta situación y por supuesto el antropológico, dar una nueva visión del hombre, ¿verdad? Que va más allá de lo que se estructuraba en aquellos tiempos con los paganos, ¿no? O sea, todo lo que implicaba. Y finalmente podemos ver que ellos van a desarrollar también un profundo sentido del misterio y una fuerte experiencia de Dios. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que ellos van desarrollando esto, no nada más son intelectuales, sino van desarrollando el sentido del misterio de Dios. O sea, ellos van tratando de entender lo que es Dios desde su propia experiencia para dar a conocer este misterio. Porque no nada más era, vamos a explicar, vamos a dar una clase de teología, no era, vamos a explicarlo, pero desde nuestra propia experiencia. O sea, ahí comienza todo. Entonces, si hablamos de una espiritualidad de la padres de la iglesia, de entrada, pues aquí tenemos ya, en este quinto punto, podríamos decir, hay un elemento primordial. Ellos son personas que van a explicar el misterio de Dios delante del mundo pagano o delante del judaísmo, por supuesto, pero lo hacen en muchas ocasiones, sí, con su intelección, con su manera de explicar, con su teología, pero lo van a hacer también desde su propia experiencia de Dios. Van a ver reflejada ahí su experiencia de Dios. Y muchas de las cosas que los padres van a defender delante de los herejes, pues no solamente son a veces conveniencias políticas, a veces también son su propia realidad que ellos están viviendo, de su propia realidad del encuentro con Dios. Y eso no se puede dejar de lado. Y eso es algo que se debe de reconocer precisamente en este sentido. Por lo tanto, a la luz de esto podemos decir que para los padres de la iglesia, ¿verdad? Pues la espiritualidad parte, sí, de la Sagrada Escritura, una Sagrada Escritura que se medita, que se ora, que se asimila, y que a partir de ello tienen ahí su experiencia de Dios y que ellos van a irla expresando y por supuesto la van a ir defendiendo, tratando de dar a conocer precisamente este sentido profundo de la vida espiritual, ¿no? Ahora bien, teniendo ya esta visión, ¿verdad?, general sobre las características de los padres de la iglesia, su valor, ¿verdad?, como teólogos, partiendo de la experiencia de la palabra, y por supuesto, tratando de desarrollar su teología, podemos nosotros ver precisamente los itinerarios espirituales que van a surgir dentro de la vida de la iglesia. En primer lugar, vamos a encontrar nosotros a los llamados padres apostólicos. Se llaman padres apostólicos porque anteriormente se creía que estos padres apostólicos, estos escritos, que son los más primitivos, estaban en relación con los apóstoles, en cuanto que cada uno de los padres apostólicos lo relacionaban precisamente con un apóstol, es decir, que cada uno de los escritores de los padres apostólicos habían tenido como maestro a algún apóstol. Como ustedes ya seguramente lo estudiaron en su curso de patrística, bueno, pues es solamente una hipótesis que se tenía anteriormente, ¿verdad?, hace siglos. Con el paso del tiempo se ha descubierto que no es así, que ellos no tienen una relación con ellos, ¿no? Porque decían, por ejemplo, ¿no?, que si Bernabé había tenido una relación con Pablo, o Ignacio de Antioquía con San Juan, o Hermas con Pedro, ¿no? O sea, como que trataban de decir, cada escrito, en el fondo, tenían como maestro un apóstol, ¿no? Y por eso se llamaban padres apostólicos. Pero hoy día ya se sabe que esto no es así, ¿no? O sea, a lo mejor tuvieron algún contacto indirecto con ellos, podría ser, eso no es comprobable. Pero lo cierto es que sus escritos son independientes de los apóstoles, al parecer, ¿no? Y sin embargo, pues ha quedado el nombre de padres apostólicos, porque por tradición se han llamado así, y porque, bueno, corresponde ciertamente en una idea de unión con la época apostólica, porque finalmente son textos que se escriben entre finales del siglo I y principios del siglo II, donde todavía incluso hay escritos del Nuevo Testamento, o sea, a veces son paralelos, un escrito va de la mano del otro, en algunos casos, en algunos son más tardíos, pero propiamente tiene cierta relación, si no con los apóstoles, sí con la época apostólica. Entonces se queda este nombre de padres apostólicos. Ahora bien, tocando el punto que nos interesa, ¿cuál sería la espiritualidad de los padres apostólicos? Podemos decir que la espiritualidad de los padres apostólicos es sencilla, pero es fundamental para el tiempo que les toca vivir. Ellos les está tocando ya las consecuencias de la era apostólica, como decíamos, y por lo tanto las comunidades van creciendo, se están constituyendo. Y algo muy importante que se puede ver reflejado en los escritos de los padres apostólicos es precisamente la búsqueda de una identidad, la búsqueda de un sentido de ser iglesia, de ser una comunidad, delante del gran paganismo, el imperio romano que crece, ¿no?, y adelante del judaísmo, que tiene toda una historia antiquísima.
El cristianismo trata de forjarse una identidad como tal. Y los escritos de los padres apostólicos precisamente van a forjar esta identidad. A lo mejor no van a aportar grandes datos dogmáticos, más bien están ligados a problemáticas de vida eclesial, que por un lado son cuestiones de disciplina, claro, pero también se ve reflejado la importancia de forjar su propia identidad, de encontrarle sentido a todo, ¿no? Por ejemplo, el odidageno, que si se bautizan con qué tipo de agua, ¿no? Uno dirá, bueno, pues son cosas prácticas que a lo mejor hoy se nos hacen sosas, pero que en el tiempo era importante porque era parte de su identidad. El bautizo es un elemento primordial de su identidad. No lo podían dejar pasar de alto. Entonces podemos decir que la espiritualidad de los padres apostólicos está precisamente en reconocerse como parte de la iglesia, en identificarse como una comunidad y por supuesto en identificarse con Cristo, porque el centro, el núcleo de su predicación es Cristo. Entonces la espiritualidad de los padres apostólicos está basada primordialmente en la búsqueda de su identidad. Los padres apostólicos buscan su propia identidad como creyentes y por lo tanto tratan de ver desde ahí su ser iglesia y por supuesto unir su vida a Cristo. Podríamos decir que entonces esta sería la clave básica de la espiritualidad de los padres apostólicos. Su ser iglesia, su ser delante de Cristo, identificarse con Cristo y que en el fondo es el reflejo de su identidad. Esa sería en general la espiritualidad de los padres apostólicos. Obviamente, en esta búsqueda de identidad, en esta espiritualidad de búsqueda por encontrar su propio ser, de identificarse como una comunidad creyente, obviamente van teniendo elementos que se van viendo en los diferentes escritos que nos van a ayudar a conocer y nos van a ayudar a profundizar su propia espiritualidad. Por un lado, ¿verdad? Tendríamos en primer lugar la búsqueda del conocimiento de Dios por medio de Cristo y desde Cristo. Este sería un primer elemento que podríamos nosotros apreciar aquí. Entonces, podríamos decir que los padres apostólicos, por supuesto, como todos los padres de la iglesia después, ¿no?, quieren encontrarse con Dios. Pero ellos van a decir, la novedad es que quieren encontrarse con Dios y lo van a hacer a partir de el encuentro con Cristo. Es decir, la manera para relacionarse con Dios es precisamente desde Cristo y por Cristo. Esa es la clave de todo. No hay otra realidad. Es encontrarse desde Cristo. Y por lo tanto tener un nuevo conocimiento de Dios a partir de Cristo, ¿no? Como lo insinuaría, por ejemplo, la carta de Clemente a los Corintios, ¿no? Cristo es nuestra inteligencia. Una inteligencia que antes teníamos embotada, que estaba en tinieblas y que ahora renacerá una luz admirable precisamente por Cristo. Cristo nos da una nueva luz para conocer a Dios. Cristo nos permite una nueva relación, entablar un nuevo ser delante de Dios, ¿no? Y por supuesto, este encuentro con Cristo nos lleva en segundo lugar a la llamada filiación divina, ¿Y esta filiación divina en qué consiste? En reconocer que sí, somos hijos de Dios, que es la idea global. Pero ¿esto de dónde viene? Ellos van a esforzarse por reconocer que Cristo nos ha dado el perdón de los pecados. Y si tenemos el perdón de los pecados, ¿qué significa? Pues que a partir de ahora, a partir del perdón de los pecados, ¿qué tenemos en nuestra vida? Pues a partir de ahora entonces tenemos una nueva manera de encontrarnos con Dios. Y la nueva manera de un hombre que está perdonado de sus pecados, ¿cuál es? Pues es precisamente sentirse hijo de Dios. Transformar nuestra vida y sentirnos realmente dentro de la vida con Dios, ¿no? Eso es algo que es primordial dentro de este itinerario, ¿no? Eso es algo que tiene que hacer. Y por supuesto, si a Dios lo conozco por Cristo, si Cristo al morir por nosotros y darnos el perdón de los pecados, ¿verdad?, nos hace hijo de Dios, nos da esta filiación, ¿no?, una nueva relación con Dios, por supuesto, entonces un tercer elemento que es primordial es pues una espiritualidad de tinte cristológica, el identificarse con Cristo, en ver los efectos de Cristo en nuestra vida. Y entonces obviamente van a tratar siempre, ante todo, acentuar la divinidad de Cristo, totalmente, ¿no? E indirectamente su humanidad en cuanto a su cuerpo, ¿no? Porque encontramos, por ejemplo, en los escritos de Ignacio de Antioquía contra los docetas, ¿no?, que decían que el cuerpo de Cristo era aparente. No, demostraban su humanidad de manera sencilla y por supuesto su divinidad, ¿no? Eso es algo sencillo, de manera muy sencilla, a lo mejor no con grandes elementos filosóficos o teológicos como lo van a hacer otros padres más adelante en otros siglos, pero sí lo van a ver claramente en estos momentos, ¿no? Empiezan a dar sus primeros indicios para defender la persona de Cristo. De manera muy primitiva, como dirían algunos, pero contundente. Y por supuesto, dentro de los escritos vamos a ver cómo recalcan la importancia de la pasión de Cristo, ¿no?,
que es el fundamento de todo martirio, ¿verdad? Mostrando que si Cristo murió, padeció en la cruz, bueno, pues el mártir se está uniendo a esta pasión, ¿no? Está teniendo esta pasión. Y por supuesto, como todo, ¿no? El centro de la fe es la resurrección. Por supuesto que también van a hablar del tema de la resurrección, ¿no? Es algo que es algo primordial dentro de esto, ¿no? Entonces tenemos ahí estos elementos cristológicos. Y finalmente tendríamos los elementos de la praxis cristiana, que básicamente se podrían ver en diferentes elementos, ¿no? En diferentes momentos. Por un lado, la praxis cristiana desde el punto de vista del culto como tal, ¿no? Del culto. Y por eso algunos escritos, sobre todo la Didache, por ejemplo, pues van a hablar sobre cómo se debe hacer el culto, como ahorita hablábamos del bautizo, ¿no? O la Eucaristía, o sea, se da cierto valor, demostrando que parte de su identidad, ¿de dónde parte? De su práctica de culto, que se va empezando a diferenciar ya de los judíos, que si bien toman algunos elementos, ellos ya empiezan a diferenciarse, porque la Eucaristía es algo propio de ellos, ¿no? Entonces ya podemos ver ahí cómo la praxis de los cristianos, parte de su espiritualidad, su propia identidad, parte de su praxis de culto. En segundo lugar, desde su estilo de vida, ¿no? Con la ascética. Y entonces podemos ver aquí cómo van a ir expresando el valor de la ascética, por ejemplo, con el ayuno, con la virginidad, que ya empieza a resaltar ahí, lo entrevé un poco Ignacio de Antioquía, ¿no? Ya, o sea, podemos ver ya cómo los padres apostólicos ya buscan, ¿verdad? Ver su propia identidad, no solo con sus ritos, sino también con su manera de vivir. Sus ayunos, cómo se diferencia de un judío un ayuno, ¿no? O sea, la búsqueda de su identidad, el ser cristiano, ¿no? Por supuesto, con su moral, ¿no? Tratando de ver cómo debe de vivir un cristiano, ¿no? ¿Cuáles son las características de un cristiano? Ya, y eso, pues, por poner un ejemplo, tenemos la Didache, ¿no? Cuando habla de las dos vías, ¿no? El camino de la vida, el camino de la perdición, de la muerte, y dice, este es el camino que nos lleva a la vida. Y esto es finalmente el que te hace identificarte plenamente con Cristo. El que te hace identificar con Cristo es este camino de la vida, ¿no? Y entonces tienes que ir viendo realmente para dónde vas, para dónde tienes que encaminarte, ¿no? Y finalmente otro elemento que, digo, puede ser parte de la espiritualidad de los padres apostólicos, pero que forma parte incluso de su propio querigma, es precisamente el de la parucía, ¿no? Recordemos que final del siglo I, principio del siglo II, todavía estaba en algunos ambientes la idea de que Cristo ya vendría, ¿no? Y entonces en algunos escritos se puede ver la idea de que piden al Señor que ya venga, ¿no? Y es parte de su espiritualidad, porque en el fondo, si van a escoger un estilo de vida, es porque Cristo ya viene, ¿no? O sea, va limitado a esta idea que es fundamental. Entonces, podríamos tener aquí, a grosso modo, las pautas de la vida espiritual de los padres apostólicos en cuanto tal, para poder nosotros apreciar esta idea que podemos ver nosotros aquí. Ahora bien, teniendo entonces estas pequeñas pautas de los padres apostólicos, podemos nosotros entonces vislumbrar y ver precisamente que su espiritualidad es muy sencilla, ¿no? Básicamente es una espiritualidad de búsqueda de identidad. Es una espiritualidad eclesial, ¿no? Del sentirse iglesia. Y una espiritualidad, por supuesto, cristológica, en el sentido de que quieren identificarse con Cristo porque han visto los beneficios de su fe en Cristo, que es básicamente el anuncio clave de todo, ¿no? Por lo tanto, tendríamos aquí este primer acercamiento entonces a la primera etapa ya histórica, ¿no? Históricamente hablando ya de la historia de la Iglesia, desde la patrística con los padres apostólicos. Pues con esto terminaríamos este video y en el próximo video continuaremos viendo estas pautas de vida espiritual desde el inicio del cristianismo, ahora con el pequeño aporte que darían los padres apologistas.